La puerta del establo ya estaba cerrada cuando él y Mercer entró. Y durante un terrible segundo, pareció que él era la razón por la que la habían cerrado. Una joven estaba sentada sobre la paja con las rodillas apretadas contra el pecho, vestida únicamente con una camisa rasgada y sucia que apenas le cubría los muslos. La luz del sol se filtraba por las grietas de las tablas y caía sobre sus piernas desnudas, mostrando moretones en tonos amarillos y morados que aún no habían tenido tiempo de desvanecerse. Se estremeció cuando la sombra de Ellie cayó sobre ella, como si esperara que el siguiente golpe viniera de él. Ellie se quitó el sombrero lentamente, con cuidado de no asustarla. Notó primero el pestillo de la puerta. Estaba asegurado desde afuera. Luego vio el anillo de hierro atornillado a la pared y el corto tramo de cadena que yacía sobre la paja. Después vio las marcas en su muñeca. Ella intentó hablar, falló, tragó saliva y forzó las palabras en un susurro quebrado. Mi padre. 3 veces al día. Sus ojos se deslizaron hacia un poste de madera a su lado. 3 cortes poco profundos habían sido tallados en él con un cuchillo. No eran rasguños al azar, 3 marcas, espaciadas de manera uniforme. Mañana, mediodía, noche. No lloró. Bebe. Luego viene y cierra la puerta con llave. El calor dentro del establo se sentía más denso que el aire de afuera. Ellie sintió que algo se movía en su pecho, algo que no tenía nada que ver con la ira y sí con la vergüenza. Conocía a Silas Whitfield desde hacía años, un pequeño comerciante de caballos con gusto por el whisky y las cartas en el Lombranch Saloon de Dodge City. Silas le había dicho que su hija era enfermiza e inestable. En el pueblo se decía que sus deudas empezaban a hacerse ruidosas, y que el nombre de una muchacha en una escritura podía silenciarlas. Lo que Ellie vio en ese establo no era enfermedad ni locura. Era control. La joven se llamaba Clara Whitfield, 18 años, lo bastante mayor para saber lo que quería. Pero en el condado de Ford, una hija soltera aún vivía bajo la larga sombra de su padre. Y miraba a Ellie como un animal atrapado observa a un hombre que sostiene una cuerda, esperando ver de qué lado de la cuerda se encontraba. Afuera, las botas crujieron sobre la grava. Silas Whitfield regresaba del pozo. Si Ellie se marchaba ahora, Clara contaría 3 marcas más antes de que terminara el día. Si se interponía entre padre e hija, estaría entrando en una pelea que la ley de Dodge City quizá no vería a su favor. Ellie ya había visto antes a un hombre borracho destruir un hogar, y se había odiado por guardar silencio. No iba a repetirlo. Así que aquí está la pregunta que todavía flota sobre aquella tarde de verano. Cuando un hombre encuentra a una joven encerrada en un establo por su propio padre, ¿sigue la ley o la rompe? Silas Whitfield se detuvo a 3 pasos de la puerta del establo cuando vio a Ellie allí. Dejó el cubo en el suelo y sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Se pone dramática con el calor, dijo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. La chica tiene un carácter salvaje. Ellie no respondió de inmediato. Se movió lo suficiente para bloquear la vista hacia el establo. No de forma agresiva, solo firme. Está encerrada, dijo. Silas se encogió de hombros como si no fuera nada. Se escapa. Yo la mantengo cerca. Eso se llama criar a una hija. Clara no se movió, no lloró, no se defendió. Ellie había venido por un caballo alazán y encontró a una joven en su lugar. Habló con calma, como lo hacen los hombres cuando están a punto de poner a prueba el temperamento de otro. Me llevaré el caballo, dijo. Y la contrataré para el viaje de regreso a mi rancho. Necesito un par de manos extra. Pagaré lo justo. La sonrisa de Silas se afiló. Ella no está en alquiler. Tampoco es ganado, respondió Ellie. Eso fue suficiente. Silas se lanzó sin advertencia. Aliento a whisky y puños. El primer golpe alcanzó el hombro de Ellie. El segundo nunca llegó a tocarlo. No era rápido como un pistolero joven, pero era firme. Agarró a Silas por la camisa y lo empujó contra la pared del establo. Todo el lugar tembló con el impacto.
Un caballo pateó dentro de su compartimento. El polvo llenó el aire. Silas lanzó golpes descontrolados. Ellie se mantuvo compacto. Un golpe sólido a las costillas. Un empujón que hizo que Silas tropezara contra un barril de alimento. Entonces Clara se movió. No mucho. Lo suficiente. Tomó un puñado de paja y lo lanzó al rostro de su padre. No fue heroico. Fue desesperado. Y fue suficiente. Ellie tomó la llave del pestillo exterior que colgaba de un clavo y abrió la puerta del establo. Silas tosió e intentó levantarse. Ellie se colocó entre él y la joven. Si me entero de que vuelves a ponerle una mano encima, regresaré con la ley. Y no vendré solo. Minutos después, la carreta de Ellie se alejaba del terreno de los Whitfield. Clara estaba sentada a su lado, envuelta en un viejo abrigo de lona. No miró hacia atrás. Detrás de ellos, Silas permanecía en el patio, con los ojos fríos, pensando ya no en venganza con los puños, sino en venganza con la ley. Y Silas Whitfield sabía exactamente cómo usarla. Ahora, antes de que avancemos más en este polvo y problemas, suscríbete si aún no lo has hecho. Sírvete una taza de café o té. Acomódate y dime qué hora es donde estás escuchando. Porque lo que Silas haga a continuación no solo pondrá a prueba la ley. Pondrá a prueba si Dodge City cree a una joven que dice 3 simples palabras o a un padre que lo llama disciplina. La carreta de Ellie lo sacó de Dodge City antes de que el sol tuviera tiempo de enfriarse. Ellie no la presionó con preguntas. Cruzaron el río Arkansas por un tramo poco profundo, las ruedas rechinando lentamente sobre la piedra. Y cuando el sol empezó a inclinarse hacia el oeste, el rancho de Ellie apareció a la vista. Ellie le entregó a Clara una taza de hojalata con agua antes de decir cualquier otra cosa. Aquí estás a salvo, le dijo. Ella asintió, y su mirada se volvió distante, como si ya estuviera contando las horas. Esa primera tarde, cuando el sol descendió y las sombras se alargaron, Clara se tensó. Era una de esas horas, notó Ellie. No lo mencionó. En cambio, le pidió que lo ayudara a llevar alimento a los caballos. Seguir moviéndose. Seguir respirando. Romper el reloj. Cuando el momento pasó y nadie atravesó una puerta cerrada con llave, algo pequeño cambió en sus hombros. No era confianza, todavía no, pero quizá una grieta en el miedo. A la mañana siguiente, Ellie cabalgó hasta Dodge City y se detuvo en la oficina del sheriff. Tom Callahan estaba adentro, con las botas sobre el escritorio y el sombrero inclinado hacia atrás. Escuchó sin interrumpir. Establo cerrado, marcas en las muñecas. 3 veces al día. Tom se frotó la mandíbula lentamente. Te metiste en algo serio, dijo. Lo sé, respondió Ellie. Tom se inclinó hacia adelante, con voz baja. Silas presentó una denuncia esta mañana. Dice que secuestraste a su hija. Y hay hombres en el Long Branch que le deben favores. Ahí estaba. No un puño. Papel. Ley. Silas no los había perseguido por el camino. Había ido directo al pueblo. Directo a la insignia. Tom no acusaba, pero tampoco sonreía. En este condado, dijo con cuidado, un padre todavía tiene peso. Ellie asintió. Lo entendía. Allí afuera, la sangre a menudo hablaba más fuerte que los moretones. Cuando regresó al rancho esa tarde, encontró a Clara de pie junto a la cerca, mirando el horizonte como si esperara que el polvo se levantara en cualquier momento. Y debió sentirlo en el aire, porque justo antes del atardecer dijo algo que hizo que el estómago de Ellie se tensara. No se detendrá, susurró. Y en la distancia, por el camino que venía de Dodge City, una fina línea de polvo comenzaba a elevarse hacia el cielo de verano. La línea de polvo se hizo más espesa al avanzar por el camino. Clara la vio antes de que Ellie dijera una palabra. No entró en pánico. Esa era la parte extraña. Simplemente se quedó inmóvil, como alguien que había pasado años aprendiendo que no servía de nada huir.
Eli bajó del porche y apoyó una mano en la baranda de la cerca. Contó 3 jinetes. Silas al frente. 2 hombres detrás, del pueblo. De los que pasan más tiempo apoyados en las paredes del selún que trabajando cercas honestas. Ninguna insignia a la vista. Aún no. Se detuvieron bruscamente en el patio. Silas desmontó, con los ojos brillantes y crueles. «Tienes algo que me pertenece», gritó. Eli no alzó la voz. «No es una silla de montar». Uno de los otros hombres escupió en la tierra. «No tiene por qué ponerse feo», dijo, aunque ya lo estaba. Clara salió al porche. Se mantuvo detrás de Eli, pero no se escondió. Eso importaba. Silas también lo vio. Por un momento, su máscara se deslizó. No era rabia. Era control. El tipo de hombre que pierde cuando la persona que ha estado quebrando deja de doblarse. ¿Crees que él te va a mantener? Le espetó a ella. ¿Crees que este viejo ranchero quiere tus problemas? Eli no miró hacia atrás a Clara. Mantuvo los ojos fijos en Silas. Presentaste una denuncia, dijo Eli con voz serena. El sheriff sabe dónde está. Podemos ir a Dodge City y resolverlo como corresponde. Silas soltó una carcajada. Arreglémoslo aquí, respondió, y dio un paso al frente. Todo ocurrió rápido. Un empujón, un golpe. Uno de los hombres contratados intentó rodear ampliamente hacia el porche. Eli se movió primero. Embistió con el hombro a Silas, enviándolos a ambos contra el polvo. No hubo disparos. Solo puños, respiración agitada y tierra entre los dientes. Silas peleaba de forma salvaje, furioso, desesperado. Eli peleaba firme. Un golpe limpio le partió el labio a Silas. Otro lo dejó tendido boca arriba. El segundo hombre retrocedió cuando Clara agarró un poste de la cerca y les gritó que se detuvieran. Gritó con fuerza. Y eso cambió algo. Silas yacía allí, mirando el cielo, el pecho subiendo y bajando con dificultad. «No entiendes», murmuró, con sangre en la comisura de la boca. Ella lo firmó. Eli se quedó inmóvil. ¿Firmó qué? Los ojos de Silas se desviaron hacia Clara. Demasiado tarde. Una grieta en la historia. Un error. Los otros 2 jinetes intercambiaron una mirada. Ahora ya no se trataba solo de una hija que había huido. Se trataba de papel. De algo escrito. Silas se incorporó, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Esto no ha terminado, dijo, ahora con voz baja. ¿Quieres la ley? Bien. Llevémosla al pueblo. Montó a caballo sin decir nada más. Los 3 jinetes regresaron hacia Dodge City, levantando polvo tras ellos una vez más. Clara bajó lentamente del porche. Me obligó a firmar algo, dijo apenas por encima de un susurro. Y por primera vez, Eli entendió que no se trataba solo de 3 palizas al día. Se trataba de tierra. Y la tierra en Kansas podía iniciar guerras que los puños nunca podrían. A la mañana siguiente, Dodge City se sentía diferente. No más ruidosa. No más áspera. Solo más pesada. Silas estaba de pie dentro de la oficina del sheriff, con sangre seca en el cuello de la camisa y el orgullo aún aferrado a su voz. Clara estaba a pocos pasos, con las manos firmes a los costados. Eli no habló por ella. Se mantuvo a su lado. Eso era suficiente. Tom Callahan colocó el papel sobre su escritorio. Una transferencia de tierras. La pequeña propiedad de su difunta madre junto al río Arkansas. Firmada, sí. Pero firmada bajo miedo. Firmada por una joven que había sido encerrada en un establo 3 veces al día hasta que dejó de protestar. Silas intentó llamarlo asunto de familia. Tom lo interrumpió. Esto no es criar a una hija, dijo. Esto es un establo cerrado con una cadena. Tom miró a Clara. ¿Lo firmaste libremente? Ella levantó el mentón. No. Una sola palabra,
clara. Sin temblor, sin lágrimas. Silas fue detenido por agresión y por retenerla contra su voluntad, mientras la escritura quedaba suspendida para revisión. Al atardecer, la historia ya había recorrido Dodge City, desde los saloons hasta las escalinatas de la iglesia. Y la gente discutía sobre ello hasta el siguiente condado. Ahora escucha bien. Allá afuera, en el Kansas de la década de 1880, la ley no siempre era justa. Y aún hoy, sigue dependiendo de hombres y mujeres dispuestos a levantarse cuando sería más fácil quedarse en silencio. Si hay una lección en ese polvo de verano, es esta. A veces el reloj que controla tu vida no es el tiempo, es el miedo. Y el miedo solo conserva su poder cuando nadie lo desafía. Así que déjame preguntarte. ¿En qué parte de tu vida sigues contando marcas en un poste? ¿Qué hábito? ¿Qué voz? ¿Qué recuerdo? ¿Qué persona? ¿Y qué pasaría si hoy eligieras mantenerte firme, aunque tu voz solo tenga la fuerza de una palabra? Si esta historia te conmovió, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Deja un comentario y dime qué parte se quedó contigo. Cuéntame qué hora es donde estás escuchando y desde qué estado o país nos acompañas. Cada historia compartida aquí es recopilada y relatada con cuidado. Algunos detalles se ajustan para profundizar la lección y dar mayor claridad al significado, mientras que las imágenes que ves son creadas con IA para intensificar la emoción de la experiencia. Si este tipo de narración no es para ti, está bien. Descansa bien esta noche y cuida tu salud. Pero si algo de esto habló a tu corazón, quédate con nosotros. Hay más historias como esta. Y quizá la próxima sea la que te ayude a detener el reloj que aún marca en tu interior.